De la Universidad Técnica de Ambato vamos a presentar un tema que hemos escogido de la materia Realidad Nacional con el ingeniero Franklin Mayor del curso sexto, paralelo A, Carrera Sistemas. Los integrantes para esto son Burgos Cristian y Chicaiza Robinson. El tema a tratar es la migración en el Ecuador. Momentos y destinos de la migración ecuatoriana. En los años 50, desde Azuay y Cañar viajan a Estados Unidos por la crisis de precios de sombreros de paja toquilla, el cual era su trabajo. En los años 70, desde El Oro, Manabí y Guayas viajan a Estados Unidos por la demanda de mano de obra por la guerra de Vietnam. Desde entonces, todo esto de la migración se volvió habitual. En los años 90, Ecuador vivió la mayor crisis económica, la pobreza e inestabilidad política. La migración se convirtió en una salida ante la falta de oportunidades en nuestro país, ya que no habían puestos de trabajo y las familias se empobrecían. Entre esto, la pobreza entre 1995 y 2000 hubo 3.1 millones a 9.1 millones. En migrantes entre 1996 y a 2001, 337.000 ecuatorianos fueron los que optaron por migrar. Los destinos en el cual se planteaban los ecuatorianos era Estados Unidos con 1.000 personas, a España con 1.087 personas y a Italia con 37.000 personas. Las primeras migraciones de los ecuatorianos tuvieron lugar en el año de 1950, principalmente de las provincias de Cañar y Azuay. Los principales destinos eran España y Estados Unidos. Estados Unidos deja de ser el primer destino. España se convierte en el destino más importante para los migrantes, ya que se rumoraba que había más trabajo. La importancia de las remesas. Crisis económica de 1999, la dolarización de la economía funcionaria, remesas que tuvieron gran importancia en nuestro país. En 1993, 201 millones de dólares y en el 2007, 3.087 millones de dólares. Estas migraciones incrementaron en 1999, justo cerca del periodo bancario, donde muchas personas perdieron todo su dinero y necesitaban recuperarlo, por el cual optaron por la migración. La migración en nuestra Constitución. En nuestro país, Ecuador, reconoce el derecho de las personas a migrar. Nunca persona es ilegal en nuestro territorio. Todos los que viven en nuestro país tienen los mismos derechos y ninguna persona es discriminada por ser migrante. ¿Cómo viajan los migrantes al extranjero? Aquellos que no consiguen una visa suelen utilizar rutas más peligrosas. Lo hacen por medio de coyoteros, quienes llevan a los migrantes hasta la frontera por una gran suma de dinero, y una vez allí ellos tienen que cruzar por sí mismos la frontera sin tomar en cuenta los peligros que se atraviesan para cruzar los ríos y demás. A continuación, las consecuencias de la migración. Tenemos la no estigmatizar la migración. Tenemos los beneficios y los costos. A continuación, las consecuencias de la migración. Entre una de ellas tenemos las consecuencias sociales de la migración. Tenemos los cambios en la estructura familiar. Numerosas familias se convierten en monoparentales. Niños se quedan sin
Se quedan al cuidado de los abuelos o de otros familiares. Estrategias familiar de tiempos y roles hasta la reunificación familiar. Tenemos entre muchos efectos de la vida diaria. Tenemos la forma de llevar adelante las relaciones familiares, también la forma de asumir las líneas de autoridad familiar y las formas de orientarse frente a la distancia paterna o materna. Donde existe mucha migración, es usual que se produzca una desestructuración social importante. Las mujeres son jefes de familia y tienen nuevos roles que marcan cambios en la forma de relacionarse de los miembros de la familia. También tenemos entre ellos cambios en la entidad de los territorios de orígenes de la migración. Otra, no es posible tener un futuro en un lugar de origen. La desorientación en nuevas generaciones que viven en familias separadas y con poca influencia de sus padres. Entre otras de las consecuencias de la migración tenemos las consecuencias económicas. Las remesas enviadas por los migrantes serían estos los beneficios. Ayudan a sostener la dolarización. Son un soporte para muchas familias. Gastos en bienes y servicios básicos y el pago de sus deudas, que estas fueron las que le llevaron a tomar esas decisiones para abandonar nuestro país, emigrando hacia busca de nuevos rumbos económicos. Tenemos la pérdida de mano de obra calificada en la región, precios altos en ciudades de emigración, entre estas las más antiguas que salieron sus migrantes buscando nuevos futuros, tenemos Cuenca y Loja. Tenemos también las consecuencias culturales, el cambio de identidad de quienes emigran, que modifican su modo de vida, costumbres, tradiciones, que son poco comprendidas y valoradas en los países de destino. Y muchas veces sufren agresión por los que viven en ese país. En muchos casos, la emigración ocasiona un profundo y doloroso desarraigo que aflige la estabilidad efectiva del migrante. Tenemos entre las políticas migratorias, tenemos la discriminación, que muchos de los ecuatorianos que viajan a otros países exteriores la sufren. Tenemos la estigmatización y el abuso laboral. Los migrantes, el estado de gobierno, promueven políticas migratorias. El diálogo sobre integración regional, políticas migratorias y derechos humanos. A continuación, veremos un video que nos muestra cómo un ecuatoriano sufrió un ataque por parte de un español. Manteniendo una conversación muy agresiva, hablando sobre una supuesta agresión que también habían realizado, hablando de moros, de gente de color y tal. Antes de llegar a su parada, el joven se percata que frente a él está sentada una niña de origen ecuatoriano. Se dirige a ella y sin dejar de hablar por teléfono, le insulta al oído y le da una colleja, 2 empujones y hasta le toca un pecho. Ella, asustada, baja la cabeza. Parece que decide dejarla en paz, pero justo antes de bajarse, el agresor vuelve hacia ella y le da una patada en la cara. Ella se dirigía a ella como un migrante, insultándola, no quiero reproducir ahora, pero insultándola, llamándola inmigrante y que se fuese a su país y la quiso grabar. Y todo sin soltar su teléfono móvil. La joven bajó en la parada siguiente y llamó al 112. Estaba nerviosa y muy asustada. Según sus padres, no se atreve a salir de casa y mucho menos a denunciar. A pesar de ello, la Guardia Civil ha logrado detener a su agresor. Este hombre, con varios antecedentes por robo, se encuentra en libertad con cargos, acusado de un delito de agresión a una menor.
Bueno, a continuación de presenciar este video en el cual una ecuatoriana sufrió el maltrato por parte de un español, tenemos que en Ecuador existe una política migratoria reconocida en la Constitución que busca generar espacios de atención a los migrantes y sus familias. Los principios que guían la política migratoria ecuatoriana son respeto irrestricto de los derechos humanos, responsabilidad compartida, la coherencia, el co-desarrollo, derecho a migrar, regulación de flujos migratorios. Y fin, esta ha sido toda nuestra presentación acerca de la migración en el Ecuador. Gracias.